Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de enero de 2020 y esto es La Contracrónica. La provincia de Buenos Aires, la más poblada, la más grande también y la más importante de toda Argentina, está en problemas financieros serios. Su gobierno, presidido por el peronista Axel Kicillof, está presidido por Kicillof desde hace muy poquito, desde las elecciones de finales del año pasado. Pues bien, este gobierno debe demasiado dinero y se le acumulan los vencimientos a lo largo de este año. El primero de ellos, y bastante gordo por cierto, es este mismo mes de enero. A lo largo de 2020 tendrá que devolver a los prestamistas un total de 2.700 millones de dólares, de los 12.000 millones que tiene contraído en total el gobierno de la provincia. Lo que pasa es que el resto tiene vencimientos posteriores ya a partir de 2021. Kicillof parece dispuesto a pagar, eso al menos es lo que ha dicho, que está dispuesto a pagar hasta el último centavo, pero no ahora. Le ha pedido una reprogramación de los vencimientos a los acreedores, una reprogramación parcial, no de todo el vencimiento, sino de una parte, concretamente de 250 millones de dólares que debe abonar esta misma semana. Pide que se lo aplacen y que se lo aplacen unos cuantos meses, además, que se lo aplacen hasta el día 1 de mayo. O de lo contrario, pues no pagará, es decir, no cobrarán ni un centavo estos acreedores, pero de estos 250 millones de dólares. Si el próximo día 5 de febrero, es decir, pues ya la semana próxima no ha pagado, pues no le quedará otra que declarar la quiebra de la administración provincial, no de toda Argentina, solo de esta provincia, con todo lo que ello implica, tanto para la propia provincia como para el gobierno de la República Argentina. Podría a partir de aquí ser rescatada la provincia por el gobierno central, que está también en manos de los peronistas, pero Alberto Fernández no parece estar por la labor, y así lo ha dicho, que no tiene ninguna intención de prestar dinero o de salir en auxilio de la provincia de Buenos Aires. El Estado argentino, como bien sabemos, se enfrenta a una deuda monstruosa y no sabe muy bien cómo va a atender a su pago. De manera que esto de Buenos Aires, quizá, casi con toda seguridad, sea una prueba piloto. Tanto Fernández como Kicillof quieren ensayar con los acreedores bonaerenses a ver si cuela la amenaza de estos días, la amenaza de impago, y luego proceden a amenazar, pero ya a lo bestia, es decir, con todo el país. En Argentina hay 23 provincias. Es un país inmenso, pero tiene solo 23 provincias. Vamos, que España, siendo bastante más pequeño, 4 veces más pequeño, tiene el doble, tiene más de 50. Bien, la mayor de todas estas provincias, de estas 23, tanto en población como en superficie, es la provincia de Buenos Aires, cuya capital no es Buenos Aires, no es la ciudad de Buenos Aires, a pesar de su nombre, sino la ciudad de La Plata. Esta es una ciudad nueva, relativamente nueva, levantada a finales del siglo XIX, precisamente para ser capital de esa provincia. Aprovecharon que había un llano al lado de Buenos Aires y decidieron diseñar desde cero una capital pegada al mismo Río de la Plata. Está de hecho cerquísima de Buenos Aires, a unos 60 kilómetros al sureste, siguiendo por la costa del Río de la Plata. Es una ciudad planificada desde cero, además, desde la primera piedra, con una gran plaza en el centro, la Plaza Morenos se llama, de cuyas esquinas parten 4 grandes avenidas diagonales. Vamos, algo digno de ser visto, no tanto desde el suelo como desde el aire. Si tenéis a mano Google Maps, acercaros hasta La Plata y echad un vistazo en modo satélite, que es como se ve realmente, y acercaros y veréis que es un patrón perfecto, está hecha, lógicamente, como las ciudades del siglo XIX, que se hacían nuevas en Damero, más ese Damero partido por estas 4 avenidas diagonales que os comento. Bueno, La Plata tiene aproximadamente unos 200.000 habitantes dentro de la ciudad, algo más en el área metropolitana, así que el grueso de la población de esta provincia, de la provincia de Buenos Aires, está racimado a la capital, formando un conurbano gigantesco. En Argentina pasa como en México con estas cosas, que no tienen sentido de la mesura y todo es inmenso, empezando por las propias ciudades. La idea además de provincia en Argentina tiene importancia porque el país empezó llamándose al principio Provincias Unidas del Río de la Plata. En origen eran como en Estados Unidos, había 13 provincias y luego pues han ido creciendo con los años. A lo largo del último siglo y medio fueron añadiéndose más. La idea esta de las provincias, quizá especialmente para los que escuchen esto desde España, les parece
parecerá que es asimilable a las provincias españolas. No, en absoluto, es más asimilable a las comunidades autónomas, aunque tengan el nombre provincia. Argentina es un país federal y tienen bastante autonomía estas provincias, es decir, que disponen de su gobernador propio, que es elegido por sufragio universal, etcétera, y un montón de competencias transferidas desde el Estado central. Bueno, aquí habría que decir transferidas. En origen son las provincias las que constituyen la República, aunque luego al final, como bien sabemos, ha sido la República la que ha terminado devorando a las provincias. Bien, en el Gran Buenos Aires, es decir, el conurbano este inmenso que os he dicho, viven aproximadamente unas 15 millones de personas, de las cuales, de esas 15 millones, unos 12 millones están en la provincia. Pegados, en su mayor parte, están pegados a la propia ciudad, formando un continuo urbano. Y luego en la ciudad propiamente dicha, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es así como se llama, que sería la 24ª provincia de Argentina, aunque no tiene condición de provincia. Es un sujeto creado posteriormente. Bueno, la ciudad autónoma creo que nació en los años 90 del siglo pasado, tampoco tiene mucha historia, aproximadamente unos 25 años de historia, y tiene su propio gobierno, no tiene el rango de provincia, pero vamos, tiene un jefe de gobierno propio, una especie de alcalde. Bien, dentro de la ciudad autónoma solo viven 3 millones de personas, el resto hay que ir a buscarlos a la provincia. Y además a la provincia en las cercanías del propio Buenos Aires. El resto de la provincia, yo creo que con la excepción del Mar del Plata, que está ya bastante lejos, en la costa del Atlántico, de Bahía Blanca, también en la costa del Atlántico, más al sur, pues está medio vacío. Si tenéis abierto todavía Google Maps, echad un vistazo y veréis que la provincia, que es de un verdor esmeralda, veis que está prácticamente vacía, es llana como un plato, tiene algunos montes, pero muy poca cosa, y tremendamente verde, porque por esa parte de Argentina llueve bastante. Bien, ojo, aquello es inmenso, ¿eh? La provincia de Buenos Aires es la mayor de Argentina, pero es que además es muy grande. Tiene más de 300.000 kilómetros cuadrados. Vamos, que la provincia de Buenos Aires es más grande que Italia. Bueno, más grande que Italia y más grande que el Reino Unido. Bien, pues nada, ya dejando a un lado la descripción, que creo que para cualquier oyente que no sea argentino era importante, a Buenos Aires, a la provincia, quiero decir, también le sucede a la capital, ¿eh? En este aspecto no hay muchas diferencias. Como en el resto del país, la provincia de Buenos Aires está gobernada de manera desastrosa y ha estado gobernada de manera desastrosa casi siempre. Tradicionalmente ha sido un feudo justicialista, es decir, peronista. En Argentina se considera, de hecho, que el cargo de gobernador de Buenos Aires es algo parecido a un trampolín para saltar sobre la Casa Rosada. Ya digo que la mayor parte de la población, la propia capital de la provincia de La Plata, se encuentra en las cercanías dentro del área metropolitana, está solo a 60 kilómetros de Buenos Aires. Por lo tanto, los políticos nacionales que aspiran a pintar algo en el Congreso, en el Senado o a llegar a presidente, pues un punto intermedio previo que a veces eligen es hacerse elegir gobernadores de la provincia de Buenos Aires. De hecho, ha habido unos cuantos casos. Gobernador de Buenos Aires, por ejemplo, fue Eduardo Duhalde. Este tipo, los que tengan ya cierta edad se acordarán, fue el que sucedió a De la Rúa estuvo Sá primero, pero nada, estuvo unos días y después ya posteriormente vino Duhalde, después de lo del Corralito, es el que precedió, justo entre 2002 y 2003, precedió a Kirchner. También fue gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli, que este es más reciente, disputó la presidencia Macri en el año 2015. Bueno, pues ese mismo año, en 2015, fue elegida gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, que es una persona muy cercana a Macri, había sido antes de eso vicealcaldesa de la capital. Como veis, los cargos políticos se mueven de la ciudad autónoma a la provincia y de la provincia a la ciudad autónoma. Y Vidal, pues nada, se asentó en La Plata, estuvo de gobernadora durante 4 años y volvió a presentarse el año pasado, pero perdió frente a Axel Kicillof, que era el candidato peronista. Axel Kicillof, en fin, yo creo que es muy conocido en Argentina, también algo en España, ¿eh? Es un economista muy célebre, no diré mucho más, tipo equivocado en prácticamente todo, al menos en cuestiones económicas, y como digo, es bastante famoso en Argentina y también, aunque bastante menos, pero algo, se le conoce en España. Desde luego, los aficionados a la economía sí que lo conocen y a la información económica, porque fue él quien estuvo detrás de la expropiación de YPF a Repsol.
Esto sucedió pues allá por el año 2012, lo recordamos perfectamente. De pronto se convirtió en una estrella mediática en España, que salían pues muchos atacándole y otros defendiéndole. Básicamente los partidos de izquierda decían que era todo un genio. Es una especie de... es un keynesiano químicamente puro. Entonces pensó que nacionalizando la empresa de petróleo, es decir, YPF, pues... que eso iba a convertir a YPF en algo importantísimo. Además, les costó un dineral porque a Repsol, lógicamente, hubo que indemnizarle. Es decir, las expropiaciones en Argentina en 2012 no eran como las de Venezuela, en esa misma época en la que Chávez básicamente lo que hacía era incautar, más que confiscar, más que expropiar. La expropiación está bien, si está justificada, pero tiene que venir debidamente indemnizada. Repsol movió Roma con Santiago para que le indemnizase y creo que le costó al final al gobierno argentino, la broma le costó algo así como 5.000 millones de dólares. Bueno, dejando esto a un lado, entre Vidal y sus antecesores, la provincia de Buenos Aires se endeudó. De hecho, Vidal hizo crecer la deuda durante sus años de gobierno y se endeudó a modo. Así que los préstamos que se reciben siempre con tanta alegría, todo el que pide, cuando le llega el dinero, el dinerito fresco, automáticamente se pone tan contento. Mira, tengo aquí todo este dinero, más no ha costado nada. Ese es uno de los problemas del endeudamiento, que uno ve como de pronto su cuenta bancaria crece de tamaño y no le ha costado nada que crezca. Esa es una razón, yo creo que ya justificada de sobra para no endeudarse nunca. La cuestión es que estos que recibieron estos préstamos a lo largo de los años, con muchísima alegría, pues claro, se dan cuenta, no el caso de Vidal, que ya no está en el gobierno, pero sí su sucesor, Axel Kicillof, que esos préstamos hay que devolverlos. Y hay que devolverlos conforme a un calendario de vencimientos. Hasta el momento, el gobierno de la provincia ha ido pagando, es decir, ha ido devolviendo lo que debían, pero se ha producido un cambio de gobierno. El Vidal acaba de salir y ha entrado Kicillof. Kicillof es el arquetipo de socialdemócrata manirroto, que aunque asegura que pagará, él dice y jura y perjura que tiene toda la intención del mundo de pagar y de estar a bien con Dios y con los hombres y con los inversores, en este caso, quiere hacerlo a su manera. Es decir, que no puede pagar lo que le toca este mes y que quizá pues lo pague dentro de 6 meses. Y ahí es donde se ha producido el conflicto. Este año al gobernador le vencen unos 2.700 millones de dólares de bonos que se emitieron pues hace ya tiempo. Los vencimientos están concentrados, tengo el calendario delante que he conseguido encontrar en internet, están concentrados en el mes de enero básicamente y en el mes de diciembre. Bueno, de hecho, como lo tengo delante, justo en la pantalla os puedo dar hasta las cifras exactas. En enero tiene que pagar 725 millones de dólares, en junio 908, perdón, no era enero y diciembre, era enero, junio y diciembre. En junio es el mes peor, con 908 millones, y en diciembre 184 millones. Ya el resto del año, pues le vencen... Pues la verdad es que, claro, dicho así, es poco dinero, no es muchísimo dinero, pero bueno, claro, cuando estás hablando de 2.700 millones, pues un vencimiento de 41 millones, que es lo que tienen en agosto, por ejemplo, o de 84, que es lo que tienen en febrero, pues parece poco dinero. Bien, se le concentra, como vemos, este mismo mes, de enero de 2020, y luego ya posteriormente el siguiente obstáculo que tendrá que saltar será en el mes de junio, con casi 1.000 millones así de un golpe. Es decir, una parte es capital y la otra parte son intereses. De hecho, como son cantidades tan gigantescas de dinero, pues en muchos casos los intereses no superan en ningún caso al capital. Bueno, en algún caso sí lo superan. En abril, por ejemplo, tiene que pagar más de intereses que de capital, pero el que tiene este mes pues son 600 millones de capital y 125 millones de intereses. Bien, la mayor parte de esta deuda está denominada en dólares. Es dinero que se colocó fuera y que se le prestó al gobierno de la provincia de Buenos Aires en dólares contantes y sonantes. De la deuda total que tiene la provincia, aproximadamente el 80% de esa deuda es en dólares, es decir, es con inversores extranjeros, y la otra parte es en pesos. Ahí sí podría hacer trampas, porque el peso a fin de cuentas lo emite el Banco Central de la República Argentina, pero el dólar no los puede fabricar ni inventárselos. Es decir, que se lo deben a acreedores extranjeros
que en mala hora compraron los bonos de esta provincia. Digo en mala hora no porque tenga nada en contra de la provincia de Buenos Aires, nada más lejos de mi intención. Digo en mala hora porque les están rateando y lo mismo pues no recuperan el préstamo. Así que algunos de estos estarán haciéndose cruces pensando en que, pues eso, en qué mala hora compraron estos bonos. Estamos hablando de muchos millones, generalmente suelen ser fondos de inversión que han invertido el dinero que no es suyo, sino el dinero de otros para hacérselo crecer, etcétera. En fin, todos sabemos cómo funciona un fondo de inversión. Lo dice la propia palabra, fondo de inversión, sirve para invertir, para sacar de él más de lo que has metido. Bien, Kicillof les ha venido a decir que no tiene el dinero, sin más, es simple. Una excusa, no de mal pagador, lo siento, pero no tengo el dinero y ¿qué le vamos a hacer? Pero quizá, no lo tengo ahora, quizá si las cosas no van muy mal a lo largo del próximo semestre, lo tenga en mayo. Así que les ha pedido el aplazamiento de los pagos que le toca liquidar ahora hasta el mes de mayo, hasta el 1 de mayo concretamente. Ojo, no es todo lo que debe, no es el monto total de lo que debe, que son, como ya os he dicho, 725 millones, sino una cantidad, una fracción de eso, 250 millones de dólares. Es decir, si lo comparamos de nuevo con el total, no es una cantidad muy grande, es una cantidad pequeña que, bien pensado, teniendo en cuenta que la cantidad es minúscula al lado de lo que debe aquella provincia, bien podría adelantarle el gobierno de la República, el de Alberto Fernández, o la propia Banca Nacional, es decir, que fuese a los bancos de Argentina y les pidiese no hace falta ni siquiera que se lo diga, con que se lo insinúe yo creo que es suficiente teniendo en cuenta que ahora mismo en Argentina mandan los peronistas. Bien, necesito aquí un crédito puente, creo que lo llaman a esto, de 250 millones de dólares, en fin, 4 perras, ¿cómo no vais a tener eso? Porque yo salgo de un apuro, pago lo que debo y luego ya pues veré cómo os lo voy devolviendo, que además teniendo en cuenta que son bancos nacionales, pues a esos sí que les puedes ratear todo lo que quieras porque los tienes cogidos por sálvase a la parte, es decir, a los gobiernos les encanta de ver a los de dentro y no tanto a los de fuera, porque a los de dentro les puede hacer un default delante de sus narices y se tienen que callar. Pero bueno, el hecho es que no ha ido ni a la Banca Nacional, al gobierno sí fue, le vino a decir no sé si lo hizo convencido o fue simplemente una maniobra, le dijo a Alberto Fernández que quizá necesitaba la provincia un rescate, que acudiese el gobierno federal a pagar lo que la provincia debe. Alberto Fernández le dijo que ni hablar, que bastantes problemas tienen ellos y que no está dispuesto. Así que lo que ha hecho Kicillof es hacer una apuesta para ver si le sale, simplemente. El principal acreedor de la provincia es Fidelity. Fidelity es una empresa de fondos bastante famosa, cualquiera que entienda un poco de esto conocerá la marca. Opera no solo en Argentina, por supuesto, opera en todo el mundo, en la propia España, en Madrid hay una oficina de Fidelity, por supuesto, y es pues es una empresa que se dedica a esto, fondos de inversión, planes de pensiones, etcétera, la inversión en general. Su sede central, si mal no recuerdo, de cuando yo hacía prensa económica, creo que está en Boston, la de Fidelity. Bueno, el hecho es que los de Fidelity, que yo creo que están convencidos de que esto es una baladronada de Kicillof, es decir, que al final pagará. Sí, pues no por nada, no porque confíen en que Kicillof pues, es buena persona o realmente que tiene problemas. No, yo creo que piensan que es una baladronada porque si Buenos Aires deja de pagar, lo notará automáticamente el Estado argentino, que debe muchísimo más dinero. Los 250 millones no le dan ni para alimentar al canario. Es decir, es muy poquito dinero en comparación con lo que debe el gobierno. Y anda, pues claro, el propio Alberto Fernández anda mirando con el rabillo del ojo la prima de riesgo, que está por encima de los 2.100 puntos ya. Pues para que nos hagamos una idea, la prima de riesgo en España son 65 puntos. Bueno, pues en Argentina se ha ido ya por encima de los 2.000, estaba en 2.100 hace un día. Si Buenos Aires declara la quiebra, la provincia de Buenos Aires declara la quiebra, esto afectará directamente a los bonos argentinos y dejará a Fernández en una situación muy complicada, con el trasero al aire, porque no tiene de dónde allegarse recursos, esa es la verdad. Y, en fin, lo que pase desde ahora ya no le puede culpar a Macri, tiene que culparse a sí mismo, o mejor dicho, no se culpará jamás a sí mismo, es un político, pero le echarán la culpa a él. No tiene dónde llegarse a recursos porque la economía argentina está en crisis, las materias primas, especialmente las que exporta Argentina, no están ni muchísimo menos caras, ni han repuntado en el mercado internacional, ni nada de eso, por lo tanto, lo que se encuentra es que los argentinos no tienen con qué pagarlas, porque muchos de ellos se están quedando sin empleo.
empleo, están cerrando empresas, etcétera. Es decir, no puede sacarlo de los propios contribuyentes, lo que necesita, que es bastante, por cierto, y tampoco puede hacer, bueno, pues de lo que se benefició el gobierno Kirchner al principio, y es que ciertas materias primas, de las que Argentina es muy rica, empezaron a venderse como pan caliente en los mercados internacionales a precios crecientes. Por lo tanto, vio que le entraba una cantidad considerable de dólares. No es el caso ahora mismo ni de Argentina ni del propio Alberto Fernández, por lo tanto, se las está viendo y se las está deseando para ver cómo paga esto. Porque el problema del gobierno federal es que no solo le debe dinero a fondos de inversión, como Fidelity. Con los fondos de inversión se puede chalanear individualmente. Le debe dinero al FMI por el préstamo de 57.000 millones que pidió Macri en el año 2018, hace ya año y medio. En total, este año, Alberto Fernández tendrá que devolver un total de 54.000 millones de dólares. Estos son los vencimientos que tiene este año. 38.000 millones en capital y 16.000 millones en intereses. A ver, no está en posición de jugársela. A no ser, claro, que lo que busque sea generar un conflicto localizado y hacer una prueba. Y si se sale con la suya, pues ir con el cuento al FMI y al resto de acreedores. Algo así como, miren lo mal que estamos, que hasta los de Fidelity han tenido que retrasar el cobro, ustedes no van a ser menos, sean razonables. En el FMI, recordemos que también son políticos, así que, bien, esto se merece que nos traten con un poquito de generosidad y nosotros pagaremos, pero bueno, que tenemos el caso de Buenos Aires que lo hicieron, es decir, hay que al menos echar una mano, ¿no? Nosotros haremos lo que podamos. Por ahora los fondos a Kicillof le han dicho que ni hablar, que no ha anunciado ningún plan de ajuste ni nada que se le parezca, pero bueno, que yo creo que la idea de Fernández es esa misma, es decir, que está actuando en colaboración necesaria con el propio Kicillof. Vamos, que la situación es la que es. El país sigue en crisis y estará así todo el año. El acceso a crédito es muy restringido porque sus bonos cotizan en la zona ya de puro default y por lo tanto no les queda más remedio, es decir, que no pueden pedir dinero fuera para pagar deudas, que era un poco entrar en una espiral, que era un poco lo que hubiesen hecho de poder. Luego no les queda otra que renegociar los plazos. A esto el gobierno argentino, que habla un politiqués impecable, de los mejores del mundo, por lo menos del mundo hispano, lo ha denominado reperfilamiento de los plazos. Yo me di una carcajada cuando lo leí, claro. Ojo, esto de reperfilar no se lo inventó Fernández, se lo inventó Macri el año pasado. No sé yo si Kristalina Georgieva, que es la nueva directora del FMI después de Lagarde, pues está por la labor de reperfilar nada. Habrá que traducírselo primero al búlgaro, ella es búlgara. Aunque casi peor, porque si se lo traducen al búlgaro, confirmará que efectivamente los políticos argentinos se están riendo de ella. Por eso, antes de pasar a la operación principal, que es la de amenazar con un default nacional, prueban con un defaultillo mínimo en una provincia. De no salir la jugada, que es posible que no salgan, pues eso se lo sacarán a los bancos argentinos, esos 250 millones estoy hablando, a quienes no les quedará otra que soltar la guita o exponerse a las consecuencias que pueden ser fatales para ellos. Os decía hace un par de meses, cuando Alberto Fernández tomó posesión del cargo a principios de diciembre, que nada podría hacer con lo que debe, que su situación era realmente apurada. Su programa es simplemente impracticable, hoy por hoy. El peronismo cuesta dinero, y eso es precisamente lo que no tiene. Así que tratará de ganar tiempo mareando a los acreedores, que es en lo que está, ¿no? Lo que yo ya no sé es si, con los precedentes que hay, se dejará marear. Vamos con la contrarréplica, que tengo bastantes notas de voz pendientes y quiero que las escuchemos todos. Empezamos con dos oyentes uruguayos que, a raíz de lo que hablaba este domingo, en la contrarréplica del domingo, sobre José Mujica, pues nos cuentan lo siguiente. El primero de los oyentes es Miguel y el segundo, Carlos. Es bastante inocente la forma en que se ve Mujica desde afuera, pero realmente, estando desde Uruguay, conocemos que no es un viejito que da buenos consejos, sino sigue siendo el poder que gobierna prácticamente la izquierda. Su grupo político MPP sigue siendo el más votado. Él nuevamente ha sido reelecto senador de la República y continuamente predica el separar
el dividir una cosa que tradicionalmente la izquierda sabe hacer muy bien entre buenos y malos, que están conmigo o no, entre los pobres y los ricos. Tiene un mensaje realmente malo para la sociedad, y el documental fue financiado a espaldas del pueblo directamente, porque lo pagó la petrolera estatal, petrolera que estuvo durante un buen tiempo gerenciada por uno de sus hijos políticos, Raúl Sendic, que luego llegaría a ser vicepresidente y que tuvo que renunciar como consecuencia de los escándalos por el manejo de fondos de la petrolera ANCAP, una petrolera que, siendo estatal, monopólica, llegó a dar pérdidas por más de $1.000 millones y que el pueblo uruguayo tuvo que capitalizar. Por lo tanto, decir que Mujica es un viejito que da buenos consejos está muy, pero muy alejado de la realidad, más allá que es la imagen que él quiere vender y que la gente le gusta comprar gurús de iluminados. Es un gusto escucharte y bueno, espero que puedas escuchar este audio. Un abrazo. Hola Fernando, estaba escuchando el programa que hiciste sobre mi coterráneo, Pepe Mujica. Eh, Todo lo que has dicho es absolutamente cierto y estás bien informado. Me gustaría aportar alguna cosa más. Sí, se ha transformado en un ícono a nivel mundial, pero es un personaje con muchas contradicciones y hay muchas cosas que se dicen de él que no son ciertas. Y él, sabiamente, viejo astuto, no las aclara, las deja pasar. Por ejemplo, incluso lo dijo en su momento el secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Un ejemplo, un ícono de la lucha contra la dictadura en su país. Y lo cierto es que él nunca tiró un solo tiro que no fuera contra un gobierno democrático. Cuando llegó la dictadura acá en Uruguay, él ya estaba preso. Hacía poco tiempo, pero ya estaba preso. Así que será un ícono de la lucha contra la democracia. Eso es un detalle, tal vez no menor. Y la otra cosa que se dice, y es cierta, pero es una media verdad, es cierto que él tiene una vida austera, y no me cuesta nada creer que él nunca se benefició económicamente del poder. Él. Sin embargo, es un gobierno, cuando él gobernó específicamente, muy salpicado por hechos muy dudosos. Los contratos con Venezuela. eh, eh, y ahí quiero hacer la nota de que la diferencia entre un término, lo que es ser corrupto y lo que es ser corruptor, que tampoco me parece que es menor la diferencia de eso. Se puede ser corruptor y no ser corrupto. Por otro lado, la economía en su periodo, si bien no, no convirtió a Uruguay en Venezuela, y creo que tampoco fue la intención de él, porque él es bastante pragmático, eh, fue un periodo de gran subida de la deuda externa, gran subida de la deuda externa, en donde se dio muchos planes sociales, la seguridad empeoró mucho. Lo que pasa normalmente con esos gobiernos de izquierda, generó toda una cultura del no trabajo. eh, lo que pasa es que en el fondo él, más que comunista, por decir una forma, él tiene un perfil anárquico. Él se burla un poco de lo que son las normas y los controles. Entonces, eso influyó muchísimo en el gobierno y le hizo mucho daño al país, mucho daño al país. Sin llegar a un extremo como Cuba o Venezuela o algo por el estilo, como ya dije. Entonces, él sí es querido, sigue siendo querido por un amplio sector de la población, porque él es muy carismático. Entonces, y el hecho de él no haberse enriquecido en ese periodo de gobierno, le da un plus de ser una persona honesta.
Pero también es cierto que mi tía Clotilde también es una persona muy honesta y yo no la pondría a dirigir el país. Entonces hay que ver todo en su justo término. Bueno, muchas gracias por regalarnos todos los días tu programa y no me pierdo uno. Pues muchas gracias a los dos. A ver, Mujica tiene, eso es, creo que es indudable, tiene una campaña de imagen exterior inmejorable, no solo en España, sino en todo el mundo. A ver, yo creo que hay dos Mujicas, por lo que tengo escuchado y hablado con uruguayos, uno en el exterior de Uruguay y otro muy diferente en el interior de Uruguay. A ver, yo creo que esa campaña se debe, en buena medida, a que el socialismo del siglo XXI ha sido tan desastroso, porque la paliza con Mujica nos la están dando de 5 años a esta parte, no nos la daban en el año 2003 o 2004. En aquel entonces el futuro de aquello era Chávez y era un poco menos que perfecto. Hoy no, hoy están con Mujica como tratando de salvar algo del naufragio. Bien, ha sido tan desastroso, han hecho tantas barbaridades, han robado tanto en tantos países que necesitaban salvar a alguien. Y ese alguien ha sido Pepe Mujica, que se lo puso fácil. Es un abuelito entrañable, que vive en una chacra, que tiene un Volkswagen, etcétera, al que se le puede hasta hacer un documental. Bien, seguimos con Fernando de Chile, que nos informa de dos visitantes ilustres que se han dejado caer por allí. Hola Fernando, ¿qué tal? Quería comentarte que esta semana tuvimos en Chile a dos compatriotas tuyos, a Juan Carlos Monedero, quien como sabrás es abiertamente chavista, quien fue traído por patrocinio del partido Comunes, del Frente Amplio. El Frente Amplio son los mismos que a través de otra de sus cédulas, el Revolución Democrática, trajeron a Íñigo Errejón el año pasado. Y además estuvo el juez Garzón. Estuvo dando una charla en el Foro Internacional de Derechos Humanos que también se está celebrando en Santiago. Y bueno, yo quería preguntarte, yo la verdad no lo entiendo, ¿qué pasa por la cabeza del gobierno de Sebastián Piñera? O sea, además de los múltiples errores que han cometido, ¿cómo permiten, o cómo Cancillería siquiera permite que estas dos personas, quienes ambos son abiertamente chavistas, el juez Garzón también ha tenido sus declaraciones polémicas respecto a la dictadura de Nicolás Maduro, puedan entrar a nuestro país? Especialmente considerando el contexto nacional y que tenemos un proceso constituyente a la vuelta de la esquina. Quería comentarte lo que opinas al respecto, porque la verdad yo ya no lo entiendo. Eso, saludos y gracias por tu programa. Un abrazo. Bueno, Fernando, a ver, Chile es una democracia y cualquiera puede hablar, solo faltaba. Eso mismo en lugares como Cuba no podrías hacerlo. Es decir, que La Habana no hablará nunca, al menos mientras exista el gobierno que existe, en foro alguno, un crítico con el gobierno cubano. Pero esto sí se puede hacer en Chile porque es un país libre. Y ojo, tiene que seguir siéndolo, ¿eh? Yo quiero que Chile siga siendo una democracia en la que uno pueda ir allí desde el extranjero o desde donde sea y poner verde al gobierno. Eso sí, creo que a Garzón deberíais hacerle una oferta de esas que no se pueden rechazar y quedároslo, ¿eh? Es muy buena persona, ¿eh? En serio, gana mucho más en las distancias cortas. No os arrepentiréis. Eso sí, es de gustos caros, así que tendréis que pagarle bien. Bueno, ahora en serio, el mundo es injustísimo, definitivamente. Llevo yo toda la vida deseando conocer Chile. Ya conozco mucho su geografía y su historia, pero nunca lo he podido conocer en persona, físicamente, y creo que me voy a quedar con las ganas, mientras Monedero y compañía pues lo visitan continuamente y encima para dar malos consejos. Bien, vamos ahora con Pepe, que se plantea si José Luis Ábalos cometió un delito al permitir sobrevolar España y aterrizar en ella a Delcy Rodríguez. Sobre la reunión del ministro Ábalos con la número 12 Maduro, me pregunto si no ha cometido un delito con implicaciones penales, porque si realmente se ha saltado un tratado internacional y los tratados internacionales en nuestra legislación ocupan el segundo lugar jerárquico después de la Constitución, esto creo que podría tener consecuencias graves para su persona. Me extraña que no se esté hablando más de esa falta de cumplimiento de la orden de impedir su entrada en el espacio aéreo y en el país. Puede ser porque no bajara del avión, puede ser que no se considere que ha entrado en el país si no pasa la zona aduanera del aeropuerto. Bueno, me gustaría que si pudiera que nos aclararas un poquito este asunto, porque yo creo que quizá tenga más implicaciones, más responsabilidad penal de lo que parece en un principio. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
Pues lo desconozco, Pepe. No sé si técnicamente Delcy Rodríguez entró en España y por lo tanto en la Unión Europea. Es que no lo sé. Ya sabes que en Barajas, cuando vienes de América, bueno, de América o de Turquía o de cualquier lugar que esté fuera de la Unión Europea, tienes que pasar el control de pasaportes, cosa que no sucede cuando vienes de Alemania o vienes de Italia o de cualquier otro país comunitario. Y es a partir de ese punto cuando entras en el país, cuando entras en España. Y por lo tanto, pues entras en la Unión Europea. Antes de eso, estás en la zona internacional, que es una especie de limbo. Al parecer, a Delcy le sellaron el pasaporte, aunque eso sí, no sé si será cierto lo de que le sellaron el pasaporte, porque hay un montón de versiones circulando por ahí. Una de ellas es esa, que le sellaron el pasaporte y que se lo selló un policía nacional. A ver, si se lo sellaron, es que el gobierno todavía no ha dicho nada, no ha dado una explicación de esto, como no dio de lo de Bolivia, pues no ha dado de esto, de ahí que tengamos todos que especular continuamente. A ver, si se lo sellaron, entró en España y el responsable es el gobierno, pero no necesariamente Ábalos. Ábalos no es más que un ministro, el ministro de Transportes, y ni siquiera es el ministro del Interior. Ojo, que me dices, no, bueno, es el ministro del Interior, que mal que bien es el encargado de custodiar las fronteras. Él no es el encargado de custodiar las fronteras. Luego está el tema del sobrevuelo, el sobrevuelo del espacio aéreo Schengen. Supongo que será un delito, que será un delito violar una sanción comunitaria, pero desconozco los detalles, es decir, no conozco la legislación hasta ese punto. Por ahora no les han puesto ninguna denuncia. A ver, si alguien, algún partido o alguna asociación se anima a ponerles una denuncia, pues conoceremos los detalles. Bien, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla pues de esto mismo, de José Luis Ábalos y su reunión con Delcy Rodríguez. Cuando el gobierno de España contraviene las sanciones de la Unión Europea impuestas contra una bellaca como Delcy, cuando uno de sus ministros se reúne con ella con secretismo y nocturnidad, y cuando las explicaciones gubernamentales son escupitajos intelectuales, los gobernados podemos hacernos una idea bastante clara acerca de la calaña de quienes nos gobiernan, ya que, aunque no sabemos ni sabremos la totalidad de lo perpetrado, no cabe ninguna duda sobre la naturaleza de los intereses bastardos e inconfesables que mueven todas estas ruindades. Como ya sabemos con quiénes se trata y cómo lo hace, aunque nada de esto haga peligrar su gobierno, alguna mella en su sonrisa, algo de barro en su cara y un persistente mal olor van a acompañar a Pedro en sus apariciones públicas. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy, martes 28 de enero. Mañana, que será miércoles 29, yo estaré por aquí y espero encontraros a todos vosotros al otro lado.